Señor. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguno. ¿Dónde vive? Vives en mí. Gracias. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Gracias. Perfecto amor. Incomparable, Señor. Eres tú, amado Dios. ¿Dónde vive? Vives en mí. Es verdad. Hacia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Gracias que me levanto. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Dile de su amor. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Cantémosle con el corazón. Mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. Tú eres Señor. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna, vives en mí. Buenas tardes, hermanos. Es un poco extraño vernos en sábado, ¿no? Vernos en sábado. Alguna vez me comunicaba con Willy Calderón, el hermano Willy Calderón, y hablábamos por algunas publicaciones de sábado y domingo, sabatistas, dominguistas, así que esta vez estamos de sabatistas. Mañana es un día importante, el Señor nos ayude y atrae al corazón de nuestro país hacia Él con la justicia. Al Señor, como dice su palabra, le agrada la nación en la cual hay una verdadera justicia. Y oremos también al respecto. Aunque el tema de
de la prédica de esta tarde no está enfocada hacia ese lado, debiera haberlo estado. Más bien, quería hablarles de algo. Durante este tiempo he estado interesado en conocer algunos elementos sobre el debate creación-evolución. Va a haber el PNF 3 y va a ser apologética, entonces va a haber bastante de esto. Como ustedes saben, el modelo de la evolución plantea que todo lo que ellos presentan, hablan, defienden, está basado en el conocimiento y en pruebas científicas, obtenidas científicamente. Por otro lado, nosotros, del modelo de la creación, los creacionistas, nos apoyamos en el creer. Y en esta pugna pareciera que llevamos la parte más flaca, digamos. Pero para el creacionismo no deja de haber hechos científicos y también leyes científicas que la apoyan. Hace un par de años, un escritor español escribió un libro titulado Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Ya desde el título es sorprendente, ¿no es cierto? Porque no estamos acostumbrados a que estas dos palabras vayan juntas, ciencia y Dios, Dios y ciencia. No estamos acostumbrados a verlas juntas. De hecho, nuestra mente finita está como que programada para que ambos términos no estén unidos o no sean comprendidos como que el uno tiene relación con el otro. Y esto también ha afectado a la iglesia, porque hemos imaginado que hay profesiones relacionadas con lo científico y hemos pensado que no es para los jóvenes cristianos. Porque los jóvenes, si van por ese rumbo, entonces pronto se van a hacer ateos o agnósticos. Pero contrario a ello, resulta que la ciencia en realidad es pro Dios. La ciencia verdadera es pro Dios. Más ciencia, más Dios. Menos ciencia o poca ciencia, menos Dios. Eso es lo que afirma José Carlos González, el autor de ese libro. En un estudio de los premios Nobel de ciencias, de química, de física y de medicina, imaginen, se encuentra entre el 92 y el 97% de los ganadores del premio Nobel de los últimos 100 años en estas tres áreas, química, física y medicina, las más científicas. El 92 y 97% de ellos son teístas, es decir, que creen en la existencia de un ser creador, creen en la existencia de Dios como el creador. Él es el originador de todo. Y en menos del 8%, entre el 8 y el 3%, corresponden a ateos y agnósticos, ganadores del premio Nobel. Interesante, ¿no? Interesante. De manera que creer no está reñido con la inteligencia. Creer en Dios no está reñido contra la inteligencia. Es parte de la vida. Es la esencia de la vida. Por eso Dios, desde el principio, desde el Edén, nos está llamando a creer. No a creer cualquier cosa o no a creer todo lo que nos digan, sino nos llama a que creamos en Él. Desde el primero de la humanidad hasta el último están convocados por Dios a creer en Él. Busquemos nuestras Biblias. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 15. El título de la prédica es A la espera del Mesías. A la espera del Mesías. Génesis 3:15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa, hermanos, es la primera mención en la que Dios anuncia que enviará a alguien para que hiera a la serpiente en la cabeza y termine con el proyecto que Satanás, la serpiente antigua, había iniciado al llevar adelante la tentación de nuestros padres, Adán y Eva. Desde esa tentación y desde esa caída, la humanidad está sometida a la muerte y al pecado. Ambos, pecado y muerte, prueban que la humanidad está alejada de Dios. Nadie está libre del pecado y tampoco ninguno de nosotros puede escapar definitivamente a la muerte. Pero también Génesis 3:15 convoca a los fieles de entre la humanidad a que esperen el cumplimiento de la promesa de Dios. Él enviaría al Salvador. Es la primera promesa hecha a una humanidad caída. Esa primera promesa es un poco difusa, no es muy clara, es difícil de comprenderlo a una lectura habitual. Pasamos de largo en esto. Otras promesas de Dios al respecto van a ser más claras, pero aún ellas van a requerir que estudiemos, que nos esforcemos para entenderlas. Los israelitas son el grupo humano de los menos queridos entre la humanidad, en la antigüedad y en el presente también. Diferentes razones y causas hay para ello. Una de ellas, quizá la más importante, sea el hecho de que Dios los ha escogido a ellos como su pueblo, para que ellos reciban el mensaje de Dios, para que conozcan a Dios y para quienes a través de ellos Dios sea conocido. Y por lo tanto estarían llamados a estar entre los fieles que esperan el cumplimiento de la promesa de Dios, hecha en el jardín del Edén, en el inicio de la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Con estas palabras Dios sentenció a Satanás. La simiente de la mujer, otra vez es un poco velado para nosotros, pero fue, ¿saben?, perfectamente entendible para Adán y Eva. Ellos entendieron que nacería un varón, obviamente de la mujer, que terminaría con la maldición venida sobre ellos y sobre toda la creación, debido a su rebelión contra Dios. Ellos lo entendieron porque un corto tiempo después, cuando nació su primer hijo, Eva pensó: la profecía del Señor ha sido cumplida, por la voluntad del Señor he tenido un varón. Tras el nacimiento de Caín, la promesa de Dios todavía resonaba en sus oídos y continuaría en su memoria, porque habían conocido que Dios es veraz. Es decir, Dios siempre dice la verdad. Él prometió la venida del Salvador. No llegó en esa generación, pero de seguro iba a venir. La venida del Salvador es la que debían aguardar los fieles, aquellos que confiaban en las palabras de Dios. ¿Cuánto tiempo tú puedes esperar por una promesa? A veces los niños no esperan mucho tiempo, ¿no es cierto? Les prometen un regalo para su cumpleaños y a la siguiente semana están diciendo: ¿dónde está el regalo que me has prometido? Hasta reclaman. Pero los padres les responderán: pero hemos dicho que para tu cumpleaños, y para tu cumpleaños falta 6 meses. Ah, sí, pero me lo vas a dar, ¿no? Y entonces va descontando y contando el tiempo para que llegue el regalo. El cumplimiento de la promesa va a ser esperado día y noche.
La promesa de la venida del Señor no duró hasta el siguiente cumpleaños, ni tampoco duró hasta el año siguiente, sino que pasaron años, pasaron décadas, pasaron siglos, pasaron milenios. Tanto que llegó a surgir la idea de que Dios no iba a cumplir con esa su promesa. Hasta que, como Pablo escribe en Gálatas 2:2, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 2:2. Ese cumplimiento de la promesa de Dios había llegado con el nacimiento del Salvador. Eso es a lo que nosotros conocemos la Navidad. El momento exacto en el que Dios ha determinado para que el Salvador nazca entre los hombres como un hombre más. Pero fue el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios desde la eternidad, junto al Padre y al Espíritu Santo, quien tomó cuerpo y se revistió de humanidad. Y en la primera Navidad nace para cumplir con la profecía dada por Dios, ser el Salvador de la humanidad. Entre las iglesias evangélicas, entre los cristianos, podemos enfatizar y enfatizamos y recordamos la muerte del Salvador principalmente, y con justa razón, porque a través de su muerte es que nosotros somos acercados hacia Dios y salvados de estar en la lejanía suya, salvados del pecado, salvados de Satanás, salvados de la muerte, de la eterna separación de Dios. Pero por otro lado, la importancia del nacimiento del Salvador admirablemente decrece, como si no hubiera mucha importancia. Pero, hermanos, su nacimiento y como consecuencia su vida como humano sí importan para cada uno de nosotros, así como su muerte. Esto lo vemos en profundizando nuestra fe, porque cuando alguien recibe al Señor Jesús como su Salvador, sus pecados son perdonados y su muerte es la que, el merecedor a la muerte es la que el Señor Jesús murió. Pero eso no es todo, porque junto a ello, a este nuevo creyente, Dios le atribuye, el término teológico es imputa, la justicia de Cristo, es decir, la vida perfecta que Él vivió. Jesús tuvo un nacimiento perfecto, libre de pecado, y una vida perfecta, libre de pecado. Y ambos, este nacimiento perfecto y esta vida perfecta, creyendo en el Salvador, es atribuida a todo creyente que cree en el Señor Jesús. Un nacimiento perfecto y una vida perfecta, aquella que el Salvador vivió para cada uno de nosotros. Por eso es importante la Navidad. La Navidad es el inicio del cumplimiento de la primera promesa de Dios. Es el ingreso del Salvador en el mundo y su posterior vida de victoria sobre Satanás. Su ingreso en la humanidad fue anunciada a lo largo del Antiguo Testamento, porque en su nacimiento está nuestra esperanza. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 nos dicen: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Hermanos, en su nacimiento está nuestra esperanza. Eso es lo que significa la Navidad. No hablamos del nacimiento de un hombre más de entre millones que vinieron y que viven algunos de ellos.
La Navidad es la consecuencia del hecho de que el unigénito Dios, el unigénito Hijo de Dios, se revistió de humanidad, se hizo uno más de los miembros de la humanidad, llegando a ser lo mejor de la humanidad, lo más destacado de todos nosotros. La simiente de la mujer debía ser un hombre, debía nacer como tal, para ser uno más de los miembros de la humanidad. Ser un humano como nosotros. Debía sufrir todos los cambios que sufren las personas, desde niños hasta adultos. Su nacimiento fue y es la esperanza especial de cada persona fiel. El Salvador debía ser un hombre, pero también debía ser Dios. Por eso Isaías nos dice su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién le pertenecen esos nombres sino solo a Dios? En Isaías 7:14, Isaías afirma: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En este versículo Isaías esboza este maravilloso cuadro. Dios viviendo con los hombres en forma perfecta, no como en el templo. Dios cercado por paredes, alejado, cerca del pueblo, en medio del pueblo, pero también alejado del pueblo. En cambio, en Jesús, Dios mismo está caminando con nosotros. Dios mismo está comiendo los alimentos que Él provee, bebiendo el agua que nos da y mostrándonos cómo es Dios. Y nos encontramos que Él es como nunca lo habíamos imaginado. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Ese es el sentido de la Navidad. Ahora, es cierto, es muy improbable que Dios haya nacido el 25 de diciembre y que esa fecha está más acorde con las festividades paganas. Por esta razón, muchas iglesias y muchos creyentes llegan incluso a prohibir la celebración de la Navidad. Pero hermanos, la perfección no es parte de la humanidad. Nuestros errores y aciertos se entremezclan, así también como lo hacen nuestra justicia y nuestros pecados. Al punto tal que un escritor, Jerry Cross, habla de que incluso nuestro mismo arrepentimiento es imperfecto. Y él dice, debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque todo lo que hacemos es imperfecto. En el transcurso de la historia, el 25 de diciembre es la fecha a lo largo de la historia para recordar el día de celebrar el nacimiento del Salvador. Y haríamos mejor si empleamos esta fecha para motivar en nosotros mismos mayor piedad, mayor dedicación a Dios, recordando en este caso el nacimiento del Salvador y viviendo conforme a su voluntad en ese día y todos los días. ¿Ustedes creen que nos motivaría a tener una mayor piedad si esa fecha o esta temporada la promovemos en dedicarnos más a Dios, usando esta fecha para recordar al Salvador, o si más bien lo utilizamos para oponernos a la misma fecha de la Navidad? ¿Cuál práctica sería más beneficiosa para tu vida y para la iglesia? Hermanos, no hay un calendario perfecto, sino solo el calendario de Dios, en el que establece los tiempos de sus obras, las promesas y los cumplimientos. Entonces,
Usemos este día, esta temporada navideña, así como todos los días, para vivir una mayor piedad. Y cuanto más en ese día en el que nuestro país y en casi todo el mundo se recuerda el nacimiento del Salvador. El Señor había venido a la tierra. Dios había cumplido su promesa. Y una vez nacido, no hay espacio a la preocupación. Y ahora que ha nacido, pero ¿será capaz de llevar al cumplimiento la totalidad de la profecía? No, porque si Dios ha empezado una obra, Dios la va a culminar. Eso es lo que dice Pablo, pero lo atribuye a nosotros. Porque eso siempre hace Dios. Empieza una obra y lo lleva a su perfecto cumplimiento. Pero a pesar de la veracidad de Dios, el pueblo no confiaba que el Salvador habría de venir. Es lamentable, ¿no? Esto que sucede. Pues comparativamente fueron pocos aquellos de los fieles que esperaban el cumplimiento de la promesa de Dios. Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estos magos no eran prestidigitadores o hechiceros, miembros de un circo ambulante o nada que se le parezca, sino eran más bien sabios, miembros de algo así como una casta sagrada, muy posiblemente vinculados y herederos a grupos de sabios con los cuales Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, formarían parte. Estos magos son también conocidos como los Reyes Magos, pues muy posiblemente eran reyes en los lugares de los cuales procedía, y estos lugares podían ser Babilonia, Persia o Media. Ellos tampoco eran viajeros, visitantes de palacios y familias reales tras los nacimientos de los herederos al trono en esta o en otras regiones. La tradición de la iglesia identifica como 3, ¿no es cierto? Quienes fueron católicos incluso recordarán los nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero Mateo, que es el que habla de este hecho, no nos da tantos detalles al respecto. Estos sabios de alguna manera conocían que el rey recién nacido tendría una importancia global y una importancia eterna. No era un hombre más, ni un rey como los otros reyes. Era el niño que había nacido para reinar. Era el rey de la descendencia de David y cuyo reino no tendría fin. Estos sabios conocían alguna cosa que nosotros desconocemos con respecto al rey y su venida. Porque ellos dicen: su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ellos fueron los primeros extranjeros en venir a adorar al rey que había nacido. Habían oído su fama y creyeron en esa fama, creyeron en él. Este hecho, esta fe de ellos de creer en el Salvador, contrasta con 3 grupos de personas, 3 tipos de personas en la narración de Mateo. El primero es Herodes, conocido como Herodes el Grande. Él no esperaba al Mesías y menos quería saber de algún Mesías, porque el nacimiento del Mesías significaría el fin de su gobierno, el fin de su reinado. Él era un rey postizo impuesto por Roma. Herodes no era judío,
Tampoco pertenecía a ninguna de las tribus de Israel, sino más bien era idumeo, es decir, descendiente de Edom. Por eso Herodes procuró matar al Mesías. Y en ese afán, nos dice en el versículo 16, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores. El segundo tipo de personajes que no esperaban al Mesías, admirablemente, son los sacerdotes y escribas. Increíble, porque si bien conocían perfectamente la profecía de Miqueas 5:2 del lugar del nacimiento del Mesías en Belén de Judea, no creían que fuera cierto. Luego de dar la fecha a los visitantes, o de dar el lugar donde nacería, en Belén de Judea, le dijeron al rey, y los magos también lo supieron. Nada más pasó. Ellos volvieron a sus actividades cotidianas. El tercer grupo es algo similar. Son las personas habitantes de Jerusalén. Ellos son como una muestra del grueso, la muestra del pueblo, casi todo. Los habitantes de Jerusalén supieron la razón de la visita de los magos del Oriente. Incluso se turbaron por su visita y búsqueda. Pero luego de quedar turbados y luego de que supieron los sabios dónde ir, ellos no fueron tras los magos, ninguno de ellos. Luego que se fueron los magos, en Jerusalén todo volvió a la normalidad. Con la narración de estos magos, lo que Mateo desea enfatizar es que este Mesías nacido, el Salvador, es el Mesías universal. Personas de todas las etnias del mundo oirán de Él, creerán en Él y pondrán su esperanza en Él. Entonces hallarán vida, la vida que el Mesías, el Salvador, puede y sabe dar. Hubo quienes no lo esperaban, pero también había en ese tiempo fieles que esperaban el cumplimiento de la promesa de Dios, representados, diría yo, por los pastores, por Simeón y por la profetisa Ana. Los pastores fueron sorprendidos y hasta atemorizados por el ángel y recibieron el mensaje de él: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Luego los pastores fueron testigos, el público, del primer concierto de villancicos navideños de la historia. Los ángeles decían, cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, en quienes Dios se complace. Luego de tan tremendo concierto, yo me los imagino a los ángeles, a los pastores tratando de probar la garganta a ver si podían dar alguna nota buena y tratando de cantar algo, porque luego de un concierto de ese tipo se animaron entre ellos. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Leemos en Lucas 2:15. Fueron hasta Belén y contaron el mensaje del ángel. Muchos se maravillaron en el Salvador que había nacido. Los fieles, pero no son los únicos. Unas semanas después, unos 33 días después del nacimiento, llevaron a Jesús a Jerusalén para la presentación al Señor. Allí estaba Simeón, un hombre justo, piadoso,
a quien Dios le había dicho que vería el cumplimiento de la promesa de Dios, que no moriría sin ver antes al Salvador. Y fue movido por el Espíritu, fue al templo cuando Jesús era presentado. En Lucas capítulo 2, 28 al 30, al 32 nos dice de Simeón: Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos al Salvador, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. No puedo pensar que Simeón haya conocido perfectamente el plan de salvación, pero tenía un conocimiento al respecto de que este niño había de ser el Salvador. Simeón creía en Dios y en sus promesas, porque Él las estaba cumpliendo, y Él tenía enfrente suyo a la principal promesa cumplida de Dios. Su fe y comunión con Dios sobrepasa de lejos la que nosotros tenemos con Dios, la que muchos de nosotros tenemos con Dios. Y saber de Simeón debe motivarnos a buscar más a Dios y vivir aferrados a Él, vivir en comunión con Él. Había también ahí una profetisa, Ana, de edad muy avanzada, de entre 110 y 120 años de edad. Servía en el templo, dice las Escrituras, noche y día, con ayunos y oraciones por alrededor de 80 años. Esta mujer fiel se encontraba en el templo el día de la presentación de Jesús. No podía ser de otra manera, porque Dios es fiel y no se iba a olvidar de esta mujer fiel para que viera a su Salvador. En Lucas 2:38 leímos: presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ella fue fortalecida en su fe al ver al Salvador, y luego ella fortalecía a otros que esperaban la redención de Jerusalén, hablándoles ¿de qué? Del Mesías que ya había nacido, que el Salvador ya estaba entre ellos. ¿No sería extraño que la profetisa Ana fuese vista como alguien insignificante en la sociedad de ese tiempo? Porque de hecho era parte del grupo de los más desprotegidos de la sociedad. Era una viuda ya de mucha edad. Y esta mujer dedicada a la oración, Dios la tiene como digna de ver personalmente al Mesías, reconocerlo como su Redentor y luego predicar del Redentor por el tiempo de su vida. Me temo que en la iglesia hemos caído en un cliché, que los ministerios importantes, normalmente los más visibles, son esos los importantes, y que hay otros ministerios menos importantes. Muchas gracias. Ministerios que, exagerando, diríamos incluso hay que pedir perdón por ser parte de ellos. Pero podemos ver aquí que para Dios no hay personas grandes ni personas pequeñas, ni tampoco ministerios pequeños e insignificantes. No hay un servicio pequeño para Dios, un servicio que sea tan pequeño que Él no lo vea, que no lo conozca y que no esté atento en ese servicio. Un servicio con el cual pueda ser visto como algo insignificante. No hay eso delante de Dios. Siempre que vayas a hacer algo para la gloria de Dios, Él lo verá, estará complacido de ello y recibirá la gloria.
Anímate entonces. Anímate a perseverar en el servicio de Dios. Nada de lo que hagas para la gloria de Dios es insignificante. Entonces persevera en servir a Dios y darle a Él la gloria. Nosotros en el siglo XXI tenemos ventajas sobre los judíos del siglo I, de principios del siglo I. Conocemos la profecía de Génesis. También conocemos el cumplimiento de la profecía misma, cumplida en la Navidad. Conocemos también la identidad del bebé nacido en Belén en el tiempo de ese censo que hubo cuando Cirenio era gobernador de Siria, nos dice Lucas. Sabemos mucho más de lo que ellos pudieron jamás haber imaginado. Pero al igual que a ellos, Dios demanda de cada uno de nosotros el creer, que creamos en Él, que creamos en sus palabras, que creamos en sus promesas y que vivamos en consonancia con ese creer. No importando cuál sea nuestra profesión u oficio en el que estemos cada día, debemos creer en Dios, en nuestro Salvador y vivir esa fe cada día. Vivimos en un tiempo particular en la historia, que forma parte de dos eras diferentes. El primer tiempo es el tiempo previo a la venida del Mesías y el otro es el tiempo posterior a su venida. El primero es llamado como la era actual, o era llamado por los judíos. El segundo como los postreros tiempos. Y vivimos en ese tiempo, una época que forma parte de ambos tiempos, de la época actual y de los postreros tiempos. Al hablar de esto, los estudiosos suelen llamarla el sí, pero todavía no. El sí, pero todavía no. Dios nos declaró justos cuando creímos en el Salvador, ¿cierto? Pero nos vemos realizando acciones carentes de justicia. Justos, pero no todavía, no del todo. Hemos sido redimidos por Él, pero todavía no estamos libres del todo. El Mesías vino, nació en la primera Navidad, la que celebramos, pero estamos actualmente aguardando su venida gloriosa para verlo reinar visiblemente sobre toda la creación. Pablo nos expresa esta idea. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El sí, pero todavía no. Pablo dice, Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Pero aún estamos aquí, batallando acá en la tierra. Nuestra labor todavía no ha terminado. En medio de este sí, pero todavía no, Dios requiere de nosotros lo mismo que demandó de los fieles del Antiguo Testamento. El creer en su palabra, creer en Él siempre, creer en que Él cumple sus promesas. Y batallar aquí en la tierra, estando a la espera del Mesías, aguardando su venida. Esa es la exhortación a lo largo del Nuevo Testamento. Tenemos más de lo que los contemporáneos de Jesús tenían en cuanto a conocimiento, pero más que eso, sobre todo, tenemos la compañía y la guía del Espíritu Santo. Eso es fundamental. Él está con nosotros y nos da fuerzas para la labor de cada día en nuestra vida de fe. Por eso es bueno recordar las palabras del Señor Jesús en el aposento alto.
en Juan capítulo 14, 16 al 18. Él nos dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros y está con nosotros, está en nosotros. No nos dejó huérfanos. Cada uno de nosotros tiene la compañía y guía del Espíritu Santo. Entonces, no estás solo, no te sientas solo. Tienes ayuda para cada día. Entonces hay similitudes y diferencias entre nosotros y los creyentes del antiguo pacto. Pero en la cuenta final, cuando veamos sobre ellos, no seamos tan severos, porque nosotros que tenemos mucho más, también fallamos. Ellos vivieron entre la promesa y el cumplimiento, la Navidad. Nosotros vivimos entre la Navidad y el pronto retorno del Señor, para estar juntos por la eternidad en la presencia del Señor. En tanto, recuerda esto: por la fe en el Señor Jesús, tú eres un ciudadano de la patria celestial. Tú, ciudadano, ciudadana de la patria celestial. Vive entonces como tal, vivamos como tal, vivamos como lo que somos, cristianos rumbo al hogar. El Señor es por ti. A veces a tus ojos puede que no lo parezca, pero el Señor está por ti. Vendrá por ti y te llevará consigo. El Señor retardó por miles de años el cumplimiento de la promesa hecha en el Edén. Su promesa cumplida en la Navidad. ¿Qué más da si demora algunos años en su segunda venida? Pero ten presente que así como fue cumplida la primera promesa, lo será cumplida el retorno del Señor. Esta promesa del retorno. A eso es a lo que nos convoca el Nuevo Testamento. Pensar en ello y vivir en ello. Cuando el Señor Jesús ascendía al cielo, nos dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este es el incentivo y el consuelo para toda obra que realices en tu servicio a Dios. El Señor está contigo, siempre va a estar contigo. Así como los fieles del Antiguo Testamento deberían permanecer confiados en Dios, en que Él cumpliría su promesa, nosotros también debemos permanecer fieles, sirviendo al Señor y su iglesia, estando a la espera del Mesías, porque su retorno es verdadero, como fue su venida en la Navidad. Estas son las palabras que alentaron a todas las generaciones de cristianos. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estas son las palabras de consuelo para su pueblo, para nosotros. Todos los cristianos de todos los tiempos esperaban la venida del Señor en esa generación. Y saben,
todos menos uno, el apóstol Pedro, a quien el Señor le dijo que con su muerte había de glorificar a Dios. Y este apóstol escribe: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El apóstol Pedro sabía que no estaría vivo en la venida del Señor, pero estaba seguro de su cumplimiento. Por eso nos lo recuerda y asimismo pone el énfasis del tipo de vida que debemos tener como consecuencia de esperar al Mesías. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vivir a la espera del Mesías está aparejada con una vida consagrada a Él. Ese es el sentido del amor al Señor. Amarle no se trata de un sentimiento que brote de ti y que no puedas probarlo, algo que está dentro de ti, sino que amar al Señor es una vida comprometida en obediencia a su voluntad. Vida que estamos llamados a vivir, que tú estás llamado a vivir, que yo estoy llamado a vivir. La promesa de la venida del Mesías se encuentra prácticamente desde el principio de la Biblia, porque su venida es la que da sentido a la humanidad. Sin Él, sin el Mesías, estamos muertos. Estamos condenados a la lejanía de Dios y sin sentido de existencia. En tu vida personal y en la vida de iglesia, en mi vida, debemos recordar la importancia del nacimiento perfecto del Salvador, así como de su vida perfecta que sigue a su nacimiento. Ambos son necesarios para nuestra propia vida y para nuestra comprensión de la salvación. En su venida está nuestra salvación. Esto es la Navidad. Es la muestra de la fidelidad de Dios. Dios siempre cumple con su palabra. Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio, Dios mismo estaba ahí, caminando entre nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Una vez más, lo que se requería en los tiempos de quienes vivieron en el Antiguo Testamento era creer en el cumplimiento de la promesa de Dios, que no es otra cosa que creer en Dios. Y eso es lo mismo que Dios exige de nosotros: fidelidad, creer en Él en medio de toda adversidad. En estos pasajes que vimos, nos encontramos con personas fieles que habían creído en Dios y estaban a la espera del Mesías. Y hubo otros que no creyeron en Dios y por tanto no podían actuar con fidelidad pese al cargo o prestigio que pudieran tener. La diferencia entre ambos es muy profunda. Los fieles escucharon las profecías y creyeron en Dios. Por tanto, actuaban en consonancia con ese creer. Ya se tratara de sabios venidos del oriente o se tratara de pastores que pastoreaban las ovejas en ese tiempo, o tal vez dos desconocidos ancianos, o de quienes incluso no sabemos, no hemos oído de ellos. Quien permanece fiel a Dios nunca será alguien desconocido por Dios, sino que será llevado por Él. Por lo que busca a Dios en tu camino. Eso es a lo que estamos llamados.
Y eso es lo que nos va a dar satisfacción. Buscar a Dios para todo lo que hagamos. Anímate entonces, créele al Señor, persevera en su servicio. Nada que hagas para la gloria de Dios es insignificante o innecesario. Entonces, si no estás sirviendo a Dios, anímate a hacerlo. Y si estás haciéndolo, cobra fuerza, cobra ánimo y continuemos en esa labor. Terminemos orando. Amén. Es maravillosa la palabra de Dios. Terminemos orando. Bendito Padre nuestro Señor, queremos agradecerte por tus promesas, porque todas ellas han tenido cumplimiento o van a ser cumplidas. Nosotros creemos y confiamos en ello. En medio de todo esto, nuestra esperanza está en ti, Señor. Y te pedimos que nos fortalezcas más. Necesitamos servirte más, darte la gloria, porque tú eres el merecedor de gloria. Tú eres el Señor. Tú eres el que nos da la fuerza y todo lo que necesitamos para servirte y para servir a tu iglesia. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos tu fidelidad. Y en esta tarde que estamos reunidos, Señor, queremos pedirte también por nuestra nación. Mañana vamos a estar yendo a elecciones, Señor. Necesitamos tener una nación con justicia, porque ese es el tipo de nación que a ti te agrada. Y nosotros personalmente, como iglesia y como nación, necesitamos tu presencia, necesitamos tu deleite en medio de nosotros. Guíanos, Señor, danos sabiduría. Da también sabiduría a nuestras autoridades, que seas conocido por ellos, que nuestros nuevos jueces te conozcan a ti y tú seas su Dios. Eso nos llevaría a vivir en tu justicia. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos tu fidelidad y tu amor. Somos tu pueblo y estamos a tu servicio. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. ¿Dónde vive? Vives en mí. Gracias. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Gracias. Perfecto amor. Incomparable, Señor. Eres tú, amado Dios. ¿Dónde vive? Vives en mí. Es verdad. Hacia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Gracias.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.